La amputación. Mateo 18, 8 y 9. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Muy buenos días, hermanos y amados amigos. Damos gracias a Dios por la bendición que nos da de este viernes 4 de junio del 2021. Les invito a orar juntos para pedir de Dios entendimiento, luz, pues, o sea, el conocimiento de su palabra, el conocimiento de Él, de su carácter, y también en el aprendizaje de su palabra también sabiduría para poner por obra sus palabras. ¿Oramos? Buen Dios, te damos muchas gracias por permitirnos, Señor eterno, la vida. Gracias por tus bendiciones, Señor. Gracias por tu cuidado. Te pedimos bendigas tu palabra en nuestros corazones, que lleve fruto, Señor. Al 100 por 1, dice tu palabra. Anhelamos el mayor fruto para tu gloria, Señor. Nunca para nosotros, sino solo para tu gloria. Te rogamos, bendito Dios, que así respondas nuestra oración, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues la amputación es el tema, ¿verdad? Uno de los tratamientos médicos últimos, más drásticos y traumáticos en la acción de la medicina podría ser la amputación de algún miembro que a causa de estar enfermo o estar en una condición muy deteriorada, pone en riesgo la vida del paciente. Es una de los procedimientos o de las acciones médicas más terribles, ¿verdad? Seguramente para el paciente que la padece. Pero ¿qué debemos pensar respecto a la amputación de la cual el Señor Jesucristo hace mención aquí? ¿Debe ser la última instancia? Fíjese que nuestra perspectiva respecto del pecado es a veces similar, como sucede en la práctica de los que son médicos en la medicina de la amputación. Este tratamiento ser la última frontera, la última instancia. A veces el creyente piensa equivocadamente que la amputación de manos, de pies, la extirpación de ojos, debe ser un asunto ya drástico, último, ¿no? Ya si no funciona nada contra el pecado, pues ya de plano. Entonces ahora sí, acciones drásticas. ¿Por qué pensamos así? Cuando pensamos así, es muy seguro que no hemos sido correctamente alumbrados o no hemos, en ese sentido debemos achacar esto a nuestra propia condición pecaminosa. No hemos sido alumbrados lo suficiente respecto a la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Respecto al carácter santo de nuestro Dios. No hemos sido completamente, ¿verdad?, expuestos a la gloriosa, preciosa y maravillosa persona de nuestro Salvador Jesucristo. Es por esto que a veces pensamos tratar el pecado así, de una forma tan como condescendiente, vamos a decirlo. Otra de las razones es que nuestro apego al pecado es tan común o tan grande que pensamos que hay pecaditos que no deberíamos tratar con alguna clase de acción drástica, ¿no? Que hay pecadillos, vamos a decirlo así. Es a causa de nuestro apego al pecado, de la actitud pecaminosa, de la costumbre a pecar, que nosotros tratamos el pecado así. Pensamos que la amputación de actitudes y medios pecaminosos debe ser algo ya extremo hasta el final.
Por otro lado, hermanos, también es considerable pensar esto. Nuestra propia consideración de, de, de cómo de cómo debería hacerse. No es la consideración de la Escritura, nuestra propia consideración de cómo debe tratarse con el pecado. Muchas veces por esta causa es que tratamos hacia el pecado. No consideramos que el consejo bíblico sea tan importante, tan necesario o tan trascendente para nosotros. La amputación, este tratamiento espiritual, ahora vamos a espiritualizar este término, ¿verdad? Este tratamiento espiritual que el Señor Jesucristo nos manda a realizar no es un asunto extremo. Debemos hacerlo con demasiada diligencia y recurrentemente. Diligentemente y recurrentemente debemos tomar este drástico y traumático tratamiento contra el pecado y las tentaciones. Debe ser así. Drástico, radical. Ahora es importante hacer una aclaración antes de continuar en nuestro texto, que todo creyente que ha conocido la gracia de Dios en Cristo Jesús no tiene una actitud ni drástica, ni dura, ni traumática en el actuar, sino con mansedumbre, con templanza, con paciencia, siendo benevolentes, siendo diligentes, siendo obedientes, determinados, con mansedumbre. Pero con respecto al trato del pecado, no hay vuelta de hoja. Sí quisiera otra vez repetir, en cuanto a nuestro comportamiento, el texto no nos manda a ser radicales y extremistas, ¿verdad? Y andar recortando la cabeza al hermano que es débil en la fe, a estar contestando de una forma grosera, impaciente, a causa de que nosotros estamos tratando el pecado o a causa de que no estamos respondiendo respecto a nuestro propio pecado o tentaciones. Nuestra respuesta debe ser con mansedumbre, con verdad, precisando, obedeciendo, conforme a las Escrituras, pero con mansedumbre. Pero con respecto al pecado, a nuestro pecado, con respecto al trato del pecado, sí debe ser ese el tratamiento y sí debe ser así la acción, drástica y traumática, amputando de nosotros tanto manos y pies. Por otro lado, quisiera comentar que en comparación con Marcos 2:17, recordarán que el Señor Jesucristo hace mención en ese pasaje de que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y este pasaje lo citó el Señor Jesucristo para llevarnos a considerar o para llevar a considerar a quienes eran enemigos acérrimos de la palabra de Dios desde su corazón y se oponían a Jesucristo el Salvador, para llevar a entender que el Señor Jesucristo había venido por causa de los pecadores, para salvación, no de los justos, sino de los pecadores, porque debemos reconocer justo no hay ni aún uno. Y es lo que estas personas religiosas del tiempo del Señor Jesucristo no querían escuchar y tampoco pensaban ni tenían entendimiento de que ellos mismos, siendo hombres religiosos y entregados al estudio de la Torá, ellos mismos serían pecadores. ¿Cómo es que ellos se contemplarían así? Y más si un joven rabino decía estas palabras aparentemente, ¿verdad?, tan hirientes, aparentemente tan lejanas a ellos, pero ellos no estaban entendiendo, porque se forzaban a no hacerlo, se empeñaban en no hacerlo. ¿Qué es lo que dice este pasaje entonces en Marcos y que estamos tratando de compararlo con esta lectura en Mateo 18, 8 y 9? Que la amputación es algo más común y cotidiano en la vida del creyente de lo que pensamos. Amados hermanos, esta instrucción del Señor Jesucristo, es cierto, viene en el contexto del capítulo 18, un capítulo que debe verse de forma entera y que hace referencia no solamente a quienes, en calidad de qué y quienes pueden entrar en el reino de Dios, personas que se convierten de su pecado, de su maldad, en la gracia de Dios y por la gracia de Dios en Cristo Jesús, porque no hay otro camino,
a volverse como un niño, a volverse dependientes, a volverse vulnerables, a volverse necesitados de Cristo y de Dios, y a adoptar estas conductas pacíficas, benignas y misericordiosas, estas actitudes de humildad, de serenidad. También en este contexto se nos habla acerca del cuidado de estos pequeñitos, ¿verdad? En el versículo 6 y 7, como usted puede leer. Pero en el versículo 8 y 9 a nosotros se nos manda tener cuidado de nosotros mismos en primera instancia y de otros. De tratar al pecado y la tentación de esta manera. Este es el tratamiento ante el pecado y la tentación. Hay que amputarlos de nosotros. Hay que cercenar de nosotros aquellas cosas que nos llevan a empeñar nuestro hacer, nuestro actuar, nuestra fuerza, el uso de la mano, a amputar de nosotros los caminos que nos llevan a hacer el pecado, a caer en tentación, quitar de nosotros aquello que es lo que nos lleva a esas mismas actitudes, a esas mismas conductas y esos mismos lugares de pecado en nuestra vida cotidiana. Esto es a saber, como entendemos también en el versículo 9. La palabra ojo ahí hace referencia a la conciencia y demanda que en lugar de tener una respuesta hipócrita y falsa, con limpia conciencia delante de Dios, mantengamos una obediencia fiel, diligente, echando de nosotros esas actitudes hipócritas, estas actitudes falsas, muchas veces vestidas o revestidas hermosamente por sentimientos aparentemente nobles o muy quebrantados, pero que dentro de nosotros sabemos bien que no buscamos una obediencia fiel. Todo eso debe estar echado fuera, todo eso debe ser cercenado. El pasaje que estamos leyendo también tiene estas dos comparaciones que son un mismo fin. A quien vive para sí, deleitándose en sí mismo, no tomando, ¿verdad?, ocasión para extirpar, para renunciar, para arrepentirse, para venir al Señor, para huir del pecado. Dice que el fin de estas almas es el infierno. Estas almas que son entregadas a su forma vida, a su propia forma de existencia, a su vida de libertinaje, a su vida de pecaminosidad, a su propia vida de seguir a Dios, vamos a decirlo así, a su propia forma en su vida, a su propia forma de seguir a Dios. Están entregados a eso, habrán de ir al infierno. Eso tiene que ser extirpado de nosotros. Esta actitud en la que nosotros pensamos justo y necesario y pretendemos como real poner delante de Dios esto. Tú, Dios, tienes que admitir mi forma de buscarte, mi forma de ser con respecto a ti. No tiene nada que ver la Biblia, no tiene nada que ver Cristo, es yo y lo que yo hago. Esto tiene que ser extirpado de nosotros con arrepentimiento, con búsqueda de súplica y perdón, con los ojos de la fe puestos en Jesucristo. Así es como tenemos que responder a el pecado y la tentación, hermano. Y roguemos a Dios que nos ayude a recordar esto de manera constante. Este día no es un tratamiento extremo, es una conducta constante en la vida de los creyentes. Por último, debemos recordar, nuestro Señor ya ha hecho varias de estas obras en nuestras vidas. Nos ha quitado del hacer, del pensar y del reaccionar a su palabra de manera pecaminosa. No tenemos más que seguir ese camino que el Señor nos ha dado, dejando de usar nuestra lengua de forma mentirosa, dejando de usar nuestras formas contrarias y actitudes pecaminosas contra Él, dejando de ser hipócritas ante su presencia, sino fieles y obedientes. Que Dios bendiga su palabra y bendiga por medio de su palabra el esfuerzo de nuestros corazones por agradarle.